Oremos, hermanos. Gracias por tu palabra, Señor, por la vigencia de ella. Permítanos oír tu voz al reflexionar en esta, Señor. Que sea tu Espíritu tocando nuestra mente y corazón, atendiendo, Señor, a tu llamado, a tu amor para con nosotros. Gracias, gracias por la manera en que lo haces, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Siempre, hermanos. Le invito para que vea su boletín en la portada. Quizá ya todos lo vieron, pero eche una mirada a ese dibujo. Cuando el tema de este día es el grande amor de Dios, no encontraba yo una expresión tan impactante de lo que es Dios tomando nuestras vidas, ¿verdad? Como este dibujo. Un joven, ¿no? Ahí ya cansado, agotado. Y quizá, hermanos, lo que quiere transmitir el autor, aún en una mano el martillo y en otra el clavo, ¿verdad? Todavía partícipe de la crucifixión de Jesús, pero tomado por el mismo Señor, ya sin fuerzas, ya habiendo pasado por, imaginemos, ¿verdad?, qué situaciones. Pues, hermanos, tratamos de transmitir a través de, a veces, la editorial, lo que escribimos o lo que está como ahora en el dibujo. ¿Cuánto es el amor de Dios? Esta parábola que hoy se centra para la reflexión de hoy, realmente la hemos escuchado y quizá al leerlo hemos también interpretado, y tiene muchos libros se han escrito de esta parábola. Así que lo que hoy digamos, seguramente, hermano, hermana, no es nada nuevo, pero pido a Dios que Él alimente nuestro ser al considerar que ese Hijo somos todos nosotros, ¿verdad? Como hemos menospreciado muchas veces el amor, la cercanía con Dios, y nos hemos alejado. Y a veces hemos sido tan irrespetuosos, ofendiendo a Dios como a ese hijo que aún todavía no moría el padre y ya pedía su herencia. Entrando en el texto, hermanos, de esta parábola, hay tres formas, si no es que más, por supuesto, de interpretar a el hijo con el padre o el mismo hijo mayor. Pueden haber diferentes otras aplicaciones, pero comparto tres de ellas. Una es con respecto a Israel. Podemos ver dos pueblos, el hijo mayor representando Israel, ¿verdad?, quien goza de la primogenitura, quien está con esa dicha y privilegio de estar con el Padre. Y bueno, los israelitas pudiéramos pensarlo así, como lo decía el domingo pasado uno de los pastores invitados, pudiera de esta manera los judíos interpretarlo como tal, el hermano mayor, que ha estado en la cercanía, en la fidelidad a Dios, y el hermano menor como los pueblos paganos. Dice aún el griego en una palabra, los neóteros, que significa el más joven, el pequeño. Nosotros, los no judíos, como los más jóvenes, los más pequeños, que fuimos integrados a la familia de Dios después, ¿verdad? Esa es una posible interpretación, y esto es la literalidad en cuanto al significado del más joven, el más pequeño, el menor de ellos. Otra, hermanos, es los fariseos viéndose como los hijos obedientes de Dios, el hijo mayor de la parábola, ¿no? Los religiosos, los que están al pendiente. Y por el otro lado, los paganos, los pecadores, como aquellos que se han alejado de la casa paterna, como el hijo menor. Aquí dirían los fariseos, los publicanos, que han traicionado
su propio pueblo, su propia tierra, nación. Y la tercera, hermanos, pues la pareja de hermanos, que alude a una constante en la Escritura, donde Dios prefiere al pequeño por encima del grande. Esa también puede ser otra revelación, ¿no? Así escogió Dios al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Dice ahí en el Deuteronomio 7:7, te escogí a ti no por ser el más grande, por ser el mejor, por el contrario, por ser el más pequeño, ¿verdad? El que menos valía entre todas las naciones. Y si vamos repasando la Escritura, como que Dios se interesa por el pequeño, por el desvalido, por el que no tiene. Entonces ahí estaría la otra representación. A pesar de sus defectos, de sus excesos, el hijo menor encarna la elección divina y recibe la bendición eterna, siempre y cuando, podríamos decirlo, regresamos al Padre, ¿verdad? Siempre y cuando estamos reconociendo su amor. Déjenme entonces, en esa introducción, entrar al texto específico. Dice ahí el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Es una ofensa, yo digo, al padre que aún no ha muerto. Es decir, para el hijo menor, sí está muerto. No me interesas, ¿verdad? Lo único que me interesa es lo que tú me puedas dar. Esa es la expresión del hijo menor. Y efectivamente, diría yo, el padre estaba como muerto en vida si el hijo permanece perdido por el mundo. Esta grosera y atrevida petición es la actitud de todo aquel que pretende vivir la vida al margen de su autor, gozar de sus bienes, prescindiendo del autor de ellos. Es el ser indiferente que construye su vida sin Dios, el ateísmo práctico, presente aún aquellos que aparentan religiosidad, pero que están lejos de Dios, ¿no? Ayer, caminando entre las calles, veíamos mi esposa y yo como algunos estaban, no sé si abriendo un puesto nuevo, ¿verdad?, en el comercio, y estaban echando agua bendita, y comentábamos la religiosidad, que no se entiende al Dios detrás de la religión, sino que es meramente una acción, decía yo el otro día, por si acaso, ¿verdad? Un fetiche, un acto meramente ritual, ¿no? De tal manera que con eso se cree que Dios está con uno, que Dios bendice el espacio, la acción, y se olvida con toda la sencillez, ni siquiera en la profundidad, ¿qué es la intención de religión, ¿no? Religare, volver a entrar en la comunión con Dios. Eso es religión, en términos estrictos. A veces la calificamos de algo frío, seco, legalista, pero el término es correcto, ¿no? Religión, volver a estar en comunión con Dios. Y es a lo que podemos afirmar hoy, aquel ateísmo práctico presente aún en aquellos que aparentan religiosidad. Decíamos en este viernes pasado, en cuanto al Día Mundial de Oración, que no vimos a muchos de ustedes por aquí, ¿verdad? Ojalá que en sus hogares lo hayan estado haciendo. Pero decíamos, hermanos, no puede ser que después de orar sigamos enojados con nuestro prójimo. Mantengamos en la molestia, ¿verdad?, y la irritabilidad de tal persona me la hizo y me la va a pagar y está marcado. No puede ser, ¿no, hermanos? Cuando venimos y nos arrodillamos ante Dios, tiene que cambiar nuestra actitud. De otra manera, hermano, ¿qué oración es esa? ¿Cómo la estará recibiendo Dios? Cansado estoy de vuestras fiestas solemnes. Harto, no las puedo resistir, dice el profeta Isaías. Vean entonces cómo el hijo menor representa ese tipo de personas que, aunque religiosas, ni siquiera entienden lo que implica cada acto religioso, cada acción en el culto.
cada momento de cercanía con Dios ahí en su hogar, en su recámara, sino que nos levantamos y seguimos igual. Ese es un ateísmo práctico. No hay cambio. No muchos días después, juntándolo todo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna. En cuanto tiene todo, entre comillas, lo suyo, lo que considera suficiente, ya no encuentra motivo para continuar en la casa paterna, y él ansía por escapar de ella. Se hace importante, ¿no? Fuerte, necesaria. Es el hombre satisfecho, seguro y autosuficiente que encuentra en lo material todo aquello que está dispuesto a permitirle soñar a su corazón. Dios le es ya una carga pesada, incómoda y de la que urge librarse. Y no solo abandona la casa, sino que se va a un país lejano, intenta apartarse de la escucha de la palabra de Dios y acallar esa voz, escapar incluso a su rumor más tenue. Antes siquiera de cometer ningún pecado, es un acto de autodestrucción, comienza una vida separada de Dios. Ese es el reflejo, ¿no?, del hombre y la mujer que huyen, que intentan acabar con esa vocecita quizá pequeña que Dios le dice: hey, eres parte conmigo. Y cuando lo hubo malgastado todo, la vida, su Dios, es una vida malgastada. No importa cuánto acumule, no importa cuánto se divierta, cuánto logre aplazar el cuestionamiento profundo de su conciencia, tarde o temprano la riqueza resulta insuficiente. Los éxitos son efímeros, pasajeros. Las glorias humanas no tienen la fuerza que fue al principio. Los afectos son escurridizos. Se empieza a dar cuenta que lo quieren por lo que tienen, no por lo que es. Coincide con la hambruna de la región. Quizá hasta se ve privado de todos sus bienes, como este hijo joven, menor, rebelde, y descubre el hombre imperante que está ahí, real. Por un tiempo, teniendo riqueza, parece fácil vivir dentro de un espejismo, en un mundo de fantasía, donde todo se consigue, no importando el precio. ¿Cuánta gente conocemos así, aparentemente inmunes, inmisericordias a la mayoría de la población que padece, que sufre? En una de las oraciones que me conmovía el viernes, decía esto: oh Dios, perdona los que tienen en su poder decisiones y no piensan en los que menos tienen, ¿verdad? Y lo material y la riqueza del país en unos poquitos, y no les interesa los muchos que no tienen acceso, y que si acaso tienen un poquito, llegan y quitan, y se imponen, ¿no? Decía por ahí un dicho: no le des al hombre el pescado, sino enséñale a pescar. Y ahora dice, agregado a ese dicho, no solo le enseñes a pescar, manténle su lago, manténle su río, no le quites el río. Le enseñas a pescar, ¿dónde si aún le estás quitando el agua donde puede pescar, ¿verdad? El descenso del hijo se hace cada vez más hondo. Ahora se ve la humillación de tener que pedir trabajo a un extranjero. Para los israelitas esta parábola es importante
porque buscar a un extranjero para recibir trabajo es una humillación. Pierde su identidad como uno de los del pueblo de Dios. Y ya no piensa en su dignidad, lo único que le interesa es satisfacer su hambre. Y además, estar con los cerdos. Peor humillación para un israelita. Casi es como decir, es el mismo cerdo. La parábola tiene una gran relevancia, sobre todo para un pueblo judío tan enaltecido como pueblo de Dios y con toda la fuerza de lo que esto implica, y llegar hasta estar con los cerdos, ser semejante a uno de ellos al grado de querer comer lo que ellos. Es la imagen, hermanos, del pecado y la degeneración que produce en el ser humano. Desfiguración total de su rostro como antiguo miembro de la familia a la que pertenecía. Dice el versículo 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Cualquiera que lo viera sería difícil reconocerle, menos uno, que todas las tardes se asomaba para ver si el hijo que se había ido regresaba. Menos uno, ¿verdad? Ante tal situación, otra vez el título del mensaje hoy: el grande amor de Dios. No importando lo desfigurado, los sufrimientos, los vicios, los pecados cometidos, esperando su regreso. Y ahí estamos, ¿no, hermanos? Cada uno conoce en qué ha fallado. Y ahí está el Padre. Pero es una gran lección que el Padre en esta ocasión no es como el pastor que va tras la oveja que se perdió. Jesús. Y que aún, ¿verdad?, para rescatarla de donde está, tiene que sacrificarse. Aquí es la imagen del Padre. No va tras el que se fue, tras el que ve al Padre como un muerto y no le interesa, no, sino la imagen de Dios que sin ir está en la espera. Y cada mañana yo recuerdo en mis clases de escuela americana de pequeño, los maestros diciendo, y se subía al techo el papá y miraba cada mañana, y en la noche todavía, a lo mejor venga de noche, y se asomaban. Hermosas las lecciones de nuestros maestros de escuela americana, que no se quedan cortas, porque de tal forma, como dice la parábola, una vez que el padre lo vio aún de lejos, corrió, ¿verdad? Pero dice el versículo 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Dice aquí el texto, levantándose, el 17, volviendo en sí, dijo. Cuando uno consulta el texto, hermanos, en la versión del griego, la palabra es y entrando en sí mismo. Sería la traducción correcta en lugar de y volviendo en sí, que es semejante, pero entrando en sí mismo es interiorizando, ¿verdad? Mirando lo que su conciencia no se ha callado y le sigue insistiendo. Entonces, entrando en sí mismo, olvidándose a veces de lo que la sociedad puede decir: no, tú puedes, mira, no le hace que estés ahí, tú síguele. El humanismo, ¿verdad? No pensando en buscar a Dios. Pero aquí el texto dice: buscando lo profundo de su ser, lo que le falta a muchos de nuestros contemporáneos, entrar en su interior,
andan por aquí y por allá y no se cansan y no se detienen un poquito y oyen esa voz que Dios tiene en lo profundo. Es la superficialidad de una vida atrapada por el consumismo, pero hasta que se atreven y ven su desnudez, que extrañan a Dios, que siente nostalgia de la casa abandonada, que todo su ser clama por volver a refugiarse en ese abrazo paterno. Esto es, hermanos, la conversión verdadera. Consciente de sus pecados, no se ve más como hijo y está dispuesto a ser tratado como cualquiera, pero sobre todo en ello, no importando si está al lado de su padre. Eso es lo más importante, ¿verdad? Salmo 27 dice: estar en la casa de Jehová, no hay cosa mejor que ello. Bueno, en este texto de la parábola hay 3 verbos que quisiera resaltar. Me levantaré, verbo fuerte de decisión, interrupción decidida, desear no permanecer más como está, romper con la postración, tomar en cuenta la gracia de Dios, solo por algo, hermanos, el recuerdo del Padre, la importancia de estar con Él. El segundo verbo, volver, volveré a mi Padre. No es la casa en sí lo que le interesa, sino estar con el Padre, fuente de gozo y de seguridad, no una idea abstracta, el abrazo del Padre eterno, estar con Él, vivir con Él para siempre. Y el tercer verbo, le diré. ¿Qué cosa le diré? He pecado. Sin este reconocimiento no hay salvación posible. Lo que sigue a ello es el amor de Dios en la fiesta del amor. Lo hemos experimentado, ¿no, hermanos? Dios nos lo recuerda hoy en este texto. Versículo 20: cuando aún estaba lejos, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Descripción de ese amor de Dios como nuestro Padre. Cierto, quien mueve las constelaciones, el universo, pero nuestro Padre. Su descripción de amor por el ser humano, por usted, ¿verdad? Sea quien fuere, hermano. Hoy está, no creo que sea por casualidad, descubriéndole Dios cuánto le ama, lo que pasa en el corazón de Dios cuando desea que volvamos como sus hijos. Tanto es así que dio a su Hijo. Dice la traducción en griego, ahí donde está en el versículo 20, fue movido a misericordia. Dice la traducción, se enterneció profundamente. Esta es la palabra. No hay reproches, no hay gestos severos, no hay castigo, solo gozo, solo fiesta, restauración de vestimenta, ¿no? Traer la túnica mejor, recuperación del anillo familiar, tráigale el anillo que había perdido, celebración a la vida. Este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido encontrado. Nadie ni nada podrá evitar, ni aún el hermano mayor, aún aquellos que se enojan, pero ¿por qué se están viniendo otra vez? ¿Por qué les permite, pastor? ¿Verdad? Nada ni nadie puede evitar que el Padre haga fiesta cuando abrace finalmente a cada uno de sus hijos, vueltos a Él tras el destierro propio. Esta es la actitud del Padre, hermanos. Esta debe ser la actitud de la iglesia. Usted como hermano mayor no puede enojarse porque llegue el hermano menor.
no pueden celarse. Es la actitud de Dios el Padre. ¿Se acuerdan lo que le dice el Señor a profeta, ahora se me fue el nombre, que se iba a Nínive? Jonás, ¿verdad? No, ¿para qué voy a predicarles? Al rato los vas a perdonar. Y sí, y por eso no quiere ir a predicarles, y cuando les predica se convierten y se enoja Jonás. Ya ves, Señor, por eso no quería ir. Y Dios le dice, con una ilustración, le presenta un árbol frondoso, y él está en la gran sombra disfrutándolo, ¿verdad? Y de repente desaparece ese árbol, muere, y se enoja Jonás. Eran esos hombres bárbaros, ¿verdad? Y Dios le dice, mira, si por eso te enojas, que tú ni diste vida a ese árbol. Tienes compasión de esa mata. ¿Cómo quieres que yo no tenga compasión de la población, de mis hijos? Hermano, ¿cómo puede usted ponerse en el lugar de Dios y rechazar cuando alguien regresa? ¿Cómo? ¿Quién dio la vida? ¿Quién la ofreció? Debemos de estar con los brazos abiertos, ¿verdad? Y recibir a todos. Pedro le dijo a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? No 7, sino 70 veces 7. ¿No sería hermoso, hermanos, que la iglesia de El Ancón separada, la iglesia del Pino separada, se integrara otra vez? La iglesia, déjeme cerrar con una lección histórica. La iglesia metodista de los Estados Unidos se dividió como del norte y del sur. Pero los del norte, los yanquis, el día de la escuela dominical no me acordé de ese término, los yanquis que no aceptaban la esclavitud contra los conservadores del sur, que sí la aceptaban, siempre estuvieron buscando que los del sur se reintegraran. Y seguramente, hermanos, 2 iglesias fuertes a tal grado que era en región norte y sur de Estados Unidos. Había muchas cosas que impedían que eso sucediera. Lastimaduras, ¿verdad? Ofensas. Pero los del norte siempre estuvieron propugnando porque se integraran otra vez. Pugnando porque se integraran otra vez. Y al fin y al cabo se integraron otra vez. Y habían otros separados, los protestantes metodistas, y se integraron también. Y habían otros últimos, los hermanos unidos, y se integraron. Y por eso ahora la iglesia metodista es la iglesia metodista unida. Pero hubo siempre alguien que estaba esperando. Hay que volver a dialogar. Han sido nuestros. Hay que permitir que se reintegren. Hermanos, déjenme aludir a eso de esta parábola. Dios es así. Tenemos que ser igual que Él, como sus hijos verdaderos. Padre, afirma tu mensaje en esta mañana en nosotros, no mi voz, no la palabra de este hombre, oh Dios imperfecto, sino tu voz a nosotros, no solo como hermanos mayores, pero también como hermanos menores, cuando también hemos hecho mal, te hemos tomado en menos, hemos querido aprovecharnos de las bendiciones tuyas. Señor, más allá de lo que esto deba ser algo correspondiente también a nuestro amor a ti. Dios amado, tú sella tu mensaje en nosotros hoy. Todo lo que yo haya dicho de manera imperfecta, bórralo, mis hermanos. Pero sea tu voz hablando a tu iglesia, conviniendo, Señor, la restauración, la reintegración contigo, la religiosidad verdadera, Señor. Y séllalo también al venir hoy a tu mesa, Señor. En este sacramento, afírmalo en nuestras vidas. Te lo rogamos y a la vez te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.